Apocalipsis 22. Tenemos la idea que Apocalipsis es para los finales de los tiempos, pero no es así. Apocalipsis es un libro de gobierno, es un libro que está vigente todas las generaciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que le tiene miedo, yo también le tenía miedo, ciertas cosas, o sea, como temor al Apocalipsis, pero cuando por la gracia de Dios y por personas que nos enseñan también, hemos podido tener entendimiento y revelación, pues ha sido precioso. Bueno, vamos a ver cómo tiene que ver ese árbol de vida, como nos habló el Señor en Juan 15. Es la vid, es el árbol de vida. Dile que está al lado, el árbol de vida es poderoso, es hermoso. Y está desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese árbol de vida sigue vigente, y ese árbol de vida es Jesús, y tenemos que ver ese árbol de vida cómo opera, ¿no? Es una preciosa simbología, pero cuando vamos a ver Apocalipsis, me llamaba la atención porque, como lo vamos a poder ver ahorita con la lectura, pero antes habla de Jerusalén, y Jerusalén es una ciudad. Bueno, ahorita es una ciudad física, pero lo que está hablando acá es una ciudad espiritual. Y cuando se habla de Jerusalén, se habla de edificación. Cuando se habla de Jerusalén, se habla de gobierno. Y me llamaba la atención porque el árbol de vida está después de ese capítulo donde habla cómo se edifica la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es lo que edificamos ustedes y yo. Acá en nuestro corazón primero que todo, pero también en una nación y en una ciudad. Y ahí está el árbol de vida y vamos a ver por qué. Vamos entonces a Apocalipsis 22, 1, pero ustedes ven el 21, está hablando de cómo se edifica con piedras preciosas y cómo son las puertas de esa ciudad celestial que debe estar acá en esta tierra. Está hablando Juan, ¿no? Que Juan tuvo revelación. Y hay un espíritu precioso que es el espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo, obviamente alineado al Señor. Y como Juan, el Señor le estaba mostrando principios de reino que hoy están vigentes. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida. O sea, después de que mostró a la Nueva Jerusalén, que es gobierno, vamos a declarar gobierno, reino, como decía el pastor, o sea, es que hay unos principios de Dios. No, yo quiero ser cristiano, pero bajo mi cristianismo, ¿no? Yo me fabrico mi propio Dios, así es somos. No, es un gobierno, es un reino. Entonces después dice que después de mostrarle ese gobierno, de mostrarle esa ciudad, esa edificación, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Dónde está ese río? También en la Nueva Jerusalén, ¿no? Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿De dónde sale el río del Espíritu? La pregunta de hoy es, ¿a quién tienes en el trono de tu corazón? Y del Cordero. Ya sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el río. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando mes su fruto. Ya entramos a julio, cada mes tiene su fruto. Todos los meses tiene algo precioso, todos los días, dice la palabra de Dios. Y dice que cada mes damos un fruto, o se da un fruto por ese árbol, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Qué importante una iglesia que sepa activar el árbol de vida, porque eso va a ser importante para las naciones. Y no habrá más maldición. Cuando venimos a ese árbol de vida, sabiendo venir a él, dice que no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿En dónde estará el trono de Dios? ¿En dónde? Jerusalén, o sea, en esa ciudad donde hay gobierno de él.
Y no va a ser solamente en el milenio, ahora. Amén. Y dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así como el diablo tiene la marca del 666, que muchos piensan que va a ser una marca física, pero muchos creen, y yo también, que no es física, es espiritual. Es que en la mente está la manera, sin Dios, 666 es ocupando todo y sin el Padre que representa el 7. Entonces no es que el 6 sea malo, menos mal porque ese día cumplo yo. El hombre no es malo. Porque yo un día le dije, Señor, ¿por qué no cumplí un 7 un día? Entonces me dijo, porque es que el 6 también es hermoso y tú necesitarás siempre el 7. Entonces, bueno, amén. Entonces fíjense cómo dice que no habrá, y el trono de Dios y el Cordero están en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Tremendo, ¿no? Demos un aplauso al Señor, aleluya, por ese sello en tu frente. Claro, porque es que el 6 representa al hombre sin Dios. Mi mente determina lo que es bueno y lo que es malo. Yo pienso sola, yo razono sola. Mi lógica, mi prudencia humana, eso es terrible. En cambio, cuando Él está en la mente es maravilloso y nos lleva a niveles grandes y hermosos. No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de la lámpara. Esto es una simbología preciosa, ni la luz del sol, porque el Señor, ¿los qué? Iluminará. Y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso a ese precioso Cordero, al Padre y al Espíritu Santo. Bueno, qué tremenda palabra. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué el árbol de vida? Pues uno dice, el árbol de vida debe estar en un huerto. El árbol de vida tiene que estar en un lugar bonito. Yo que soy de montañas y me gusta tanto los árboles, siempre yo he sido enamorada de dos cosas, los árboles y los pájaros, que tienen mucho que ver además. Y yo pensaba que debía estar en el huerto ese árbol, pero el Señor lo pone en una ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos el árbol de vida en nuestros aspectos cotidianos. Y ese árbol de vida, como el Señor nos habló también, no me están interrumpiendo, por favor, acá a mi derecha. Ese árbol de vida, ya saben quién, a la derecha. Ese árbol de vida, el Señor nos habló en Juan 15. Sí, no le eche la culpa a los demás. Ese árbol de vida que nos habló el Señor en Juan 15, la vid. Es un árbol de vida, ¿no? Y es tremendo lo que nos dijo el Señor el domingo. Es donde estamos conectados con la vida. Estamos conectados con esa preciosa vida que tenemos los seres humanos que vinimos de la vida misma del Padre y nos diseñó con un espíritu, un alma y un cuerpo totalmente injertados y conectados con la misma vida. Y ese árbol es precioso y produce frutos para el reino de los cielos. Pero recuerden que así como en lo espiritual hay un árbol de vida que representa a Jesús, hay un árbol del bien y del mal y del conocimiento. Y no es que el conocimiento sea malo, porque en el Señor están escondidos todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia, sino que el conocimiento sin Dios es necedad. Pero estos dos árboles son espirituales y esos dos árboles siguen vigentes acá en esta tierra. Y recuerden Adán y Eva, ustedes se imaginan cómo era todo tan precioso. Ellos no sabían pecar, ellos estaban injertados, ellos estaban totalmente conectados con el Espíritu Santo, con nuestro Padre. Estaban conectados con Jesús porque ellos estaban desde la eternidad, son Dios, uno solo. Bueno, eso es un misterio, pero es lindo entenderlo y uno disfrutar a los tres. Y con ellos estaban completos, estaban plenos. Adán y Eva tenían un desarrollo de mente tremenda. Nosotros desarrollamos el 2% y algunos que son los superdotados hasta el 10%, pero
el desarrollo de la mente, porque todo estaba alineado. Aún la ciencia, el conocimiento. Pensamos que la ciencia no es de Dios, claro que es de Dios. Pero una ciencia sin Dios es terrible. Es terrible. Entonces, ese árbol de la independencia sigue vigente. Ese árbol, imagínense Adán y Eva cómo terminaron tomando de ese árbol, ¿no? Que uno dice, estaban tan felices, tan plenos, tenían paternidad, no tenían tristeza, no sabían de rechazo, no sabían de celos, de competencia, no tenían pecado. Dios mío, era una plenitud total. Pero como Dios les dio el libre albedrío, como nos lo da hoy a nosotros también, ellos decidieron tomar de ese árbol. ¿Y saben por qué? Porque Satanás siempre va a traer mentira. Y fíjense cómo, ya lo sabemos, cómo los engañó con una mentira. Y eso sigue hoy. Esos árboles siguen hoy. Y la mentira hace que se coma, esa mentira que es oscuridad, que no tiene sustancia, cuando se la come Adán y Eva, o Eva o Adán, los dos, ¿no? Cuando se la comen ellos, por orgullo, porque ahí salió eso de que quiero ser igual que Dios, ¿no? Quiero yo determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, y Dios les dio libertad, como nos da libertad hoy a nosotros. La voluntad nadie, lo hemos aprendido en el discipulado del reino, la voluntad no la puede tocar el diablo ni la toca Dios. Ahora, el diablo trata de influenciar horrible, controlar. Dios también, el Dios imparte, inspira, da revelación. Tú no estás acá porque es que el Señor te cogió del pelo y te trajo a las malas. Tú estás acá porque tú quieres, por revelación, por esa relación, por amor, por la sabiduría, por lo que está en tu espíritu. El diablo sí trata de controlar, pero la voluntad es libre. Y ellos decidieron voluntariamente tomar de ese árbol, de esa simiente de Satanás. Y el enemigo los engañó, como dice la palabra de Dios, y hasta el mismo Pablo decía, me temo que ese mismo enemigo pueda seducirles, porque el pecado más grande es la separación de Dios que viene por la mentira. Y cuando le creemos la mentira a Satanás, esa simiente entra y entró en ellos, esa simiente de mentira, porque él les mintió y ellos aceptaron esa mentira. El padre les había dicho, no coman de este árbol porque van a morir. No les importó, ellos tenían la libertad más hermosa. No les importó lo que el padre les dijo, sino que ellos lo que hicieron es creer esa mentira, y a través de esa mentira pues ese árbol se activó y ese árbol sigue vigente en esta tierra. Y uno lo ve, donde el enemigo trae el daño más grande es la mentira. Por eso él dice que él es el padre de la mentira, es la mentira. Así como Dios es la verdad, Jesús es la verdad, es la vida, él es la mentira. Por eso el Señor aborrece tanto la mentira. Y tenemos que tener cuidado con la mentira, porque él siempre iba a seducir, y ahí entró esa simiente de Satanás. Y ustedes saben cómo en Adán y Eva, miren cómo entró esa, que los hizo romper con el Padre. Y esta semana que estamos en ayuno nos impactó algo sobre el matrimonio, y hace que las parejas a veces se pongan de acuerdo en lo malo, en pelear, en no tener en cuenta la palabra de Dios, pero para lo bueno no se pueden poner de acuerdo. Y fíjense la batalla que hay para ponerse uno de acuerdo para lo bueno. Para lo malo uno consigue mucha gente. Y a uno siendo como cristiano o hijo de Dios, le cuesta a uno trabajo. Y ese espíritu hace que las parejas, primero, se dividieron del Padre. Ese espíritu hace que las personas se dividan de la paternidad de Dios por la mentira. Y el espíritu se llama lujuria, que es desorden, y no solamente sexual, en todo. Y este espíritu hace que las personas no se puedan poner de acuerdo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo increíble. Uno no se puede poner de acuerdo a veces ni con sus sentimientos. Sabiendo uno lo bueno, no lo hace, como decía Pablo, ¿no? Por esa simiente. Y a veces no nos podemos poner de acuerdo, hay una incompatibilidad.
para hacer lo que tenemos que hacer. Y trae una división. Y cómo ellos cayeron y tomaron de ese árbol, y claro, se separaron de Dios, del Padre, se separaron de la vida. Y ahí entró el rechazo, el resentimiento, los celos y todo lo que ustedes ven ahora. Cosas horrendas que uno no sabe cómo un ser humano puede llegar a tal cosa tan espantosa, sabiendo que el ser humano tiene algo tan precioso en su interior. Entonces, este demonio hace que no se unan, pero lo más tenaz que no se ponen de acuerdo para muchas cosas, porque el Señor dijo en Génesis, dice, serán uno solo, fructificaos y multiplicaos y sojuzgar la tierra. Son demonios que no dejan tener intimidad con el Padre, porque de verdad uno va a orar y se le cruza a uno todo, ¿no les ha pasado? No le dejan tener intimidad con el Padre para dar a luz sus diseños, no deja tener esa relación. Y cuando estoy hablando de intimidad, no solamente estoy hablando de temas sexuales, estoy hablando de intimidad con tu hijo, intimidad con tus padres, esa cercanía, ese tocar el corazón de las personas. Entonces este demonio trae división, y este era un demonio que hacía que una mujer que se iba a casar mataba al hombre en la noche de bodas. Imagínense ese espíritu, para que no obtuviera comunión con su esposa y dieran a luz. Y muchas veces el enemigo quiere matar los diseños de Dios. Y esto viene por habernos separado de Dios y habernos, oye, ¿por qué Adán y Eva se pusieron de acuerdo? ¿Por qué no hubo que dijera no? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para lo malo? ¿Usted no ha pensado eso? Porque ellos dos, y no vamos a entrar quién fue el culpable, fueron los dos culpables, Adán y Eva. Acá no vengan los dos. ¿Por qué los sonzonazos, como dicen acá? Los dos bien sonsos. O sea, como uno no le dice, oiga, ¿cómo vamos a hacer eso? No. Los dos ahí sí de acuerdo. Ahí sí, venga. Comámonos. Nos ponemos de acuerdo para lo malo y para lo bueno no. Y como decía el pastor, y sobre todo lo dice la palabra de Dios, por eso en Juan 15 el Señor dice, hago primero, cómo nosotros, claro, cuando nos dimos cuenta que ese árbol del bien y del mal, que yo digo lo que es bueno, lo que es malo, si el Señor me dice no se nieguen la pareja, no, a mí no me parece, estoy cansado, la relación sexual es, más siendo yo cristiano, eso ya pasa por allá, cuando el Señor dice otra cosa. Y hay que ir a la raíz también. Y en muchas cosas, en muchas áreas. Si el Señor te dice, ora, no, yo no oro, a mí no, no me parece. O sea, es que tenemos que tener claro que cuando yo decidí no seguir ese árbol, que ese árbol sigue vivo. Ese árbol es el que yo digo lo que me conviene o no me conviene. Y decidí renunciar a ese árbol y irme a Cristo, que es el árbol de vida. Y si bien entra la simiente, hay un trabajo que tenemos que hacer en todas las áreas, porque en todas las áreas vienen semillas de ese otro árbol. En todas las áreas vienen frutos de ese otro árbol. Y si bien cuando nos arrepentimos genuinamente, cuando decidimos ir a nuestro Señor, a la vida que es Cristo y nacer de nuevo, eso lo decimos en el espíritu, pero el trabajito que tenemos que hacer en el alma es todas las áreas. Por eso todas las áreas tienen que injertarse, y para injertarse tiene que ser arrancado de esas raíces viejas. Todas las áreas, la sexual, la económica, los pensamientos, todas. Y eso es un trabajo fuerte, ese es un trabajo que tenemos que hacer diariamente. Ese no es un trabajo de una oracioncita, no, ese es un trabajo de ir a fondo, pero es precioso ese trabajo. Y tenemos que injertarnos, y para injertarnos el Señor tiene que pasar un cuchillo y quitarnos todo eso de ahí. Amén, amén, Bellita, amén.
todo eso de ahí. Tiene que sacarnos de esas raíces, de pensamientos viejos, de ese árbol. Todavía tenemos pensamientos de ese árbol. Todavía tenemos actitudes de ese árbol. Por eso la palabra de Dios en Juan 15 dice eso, dice, tienen que ser limpiados. Y van a dar fruto si permanecen en mi amor. Porque tú tienes que tener entendimiento para hacerlo. Porque no se trata de una religión de prohibiciones, se trata de revelación y entendimiento. Y ese árbol ese árbol va a producir esos frutos en la medida que nosotros permanezcamos en el Señor, en el Espíritu. El Espíritu tiene unas capacidades maravillosas cuando estamos conectados. Te va a dar la revelación, la sabiduría, la inteligencia, la creatividad, tu herencia. Esta mañana con el pastor el Señor nos hablaba de eso, la herencia en el Señor. ¿Qué herencia traes de tus ancestros? Cosas, amamos a nuestros ancestros, pero las herencias que tenemos no son fáciles. O las herencias que tú les vas a dejar a tus hijos, porque todo lo que tú no redimas de ese árbol, tus hijos lo va a traer y lo va a llevar. Entonces, necesitamos, como nos decía el Señor, permanecer en su amor y en su palabra. Y dice algo el Señor: si me aman, ustedes cumplen mis mandamientos. Porque es que eso es muy fácil decir que somos hijos de Dios. Eso es muy fácil decir que somos cristianos. Pero cuando tú amas al Señor, como nos decía el pastor el domingo, vamos a pedir lo que conviene. Yo después de los años que llevo, ya voy a cumplir 30 años de hija de Dios en mi proceso, porque eso sí ha sido un proceso. Yo lo que más pido es el cambio de mi corazón. Y el Señor sabe que se lo pido genuinamente. El cambio de corazón, un avivamiento para las naciones. Eso es lo que más pido. De pronto que la iglesia, que el colegio, bueno, eso es mi prioridad. Pero eso ha sido porque Dios ha cambiado mi corazón. Y porque sabemos lo que es bueno, porque ya de la sábila de ese árbol de vida pues te va a subir a la mente, ya no vas a estar con que lo primero que quieres es un carro. Bueno, el carro te lo da el Señor, pero no va a ser lo primero que quieras, porque vas a tener pensamientos más altos. El Señor te dará ese carro, pero eso no va a ser tu... La Jesús, yo cuando la veía hasta estresada, uy, tanta gente. O sea, para ella es una honra para el Señor, pero no es como que... Eso no. Lo más importante es nuestra vida, lo más importante es la salvación de toda su familia. Y para todos. Entonces, el injertarnos es todo un trabajo y es todo un proceso. Por eso tenemos acá atrás en la figura el bambú. Sí, es lindo. En Colombia hay muchos bambús, son preciosos. Y el bambú tiene que durar muchos años, son 7 años, que no se ve nada hacia afuera. Nada, no crece nada hacia afuera. Es raíces. Y esos 7 años es el número perfecto. ¿Y en cuántas semanas es que crece tremendamente? 6 semanas. Crece porque es que ahí están las raíces, como nos decía el Señor en Romanos. Si la raíz no está bien, lo demás no va a salir el fruto. Si tú no tratas la raíz de orgullo, si tú no tratamos la raíz del resentimiento, de la amargura, de la independencia, todo eso viene en ese árbol del bien y del mal y el conocimiento. Todo eso viene, espinos y cardos. Todo lo que sea ese árbol va a producir espinos y cardos. Y ese proceso de sacarnos de ahí, porque además necesitas de tu voluntad. Dios lo hace, Dios lo hizo. El Señor se desgarró, pero para que tú y yo tomemos esa victoria, tu voluntad tiene que rendirse. Tu voluntad, que es tan importante. Amén, familia. Entonces, por eso es muy importante este proceso. Miren lo que dice Apocalipsis 22:14, ahí mismo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Mire que el árbol de vida tengo que sacar todas esas para poderme injertar en ese árbol de vida, esos vestidos que te traigo viejos, esas raíces viejas, esas capas que traigo de orgullo y de tanta cosa, Dios mío, que es terrible. El Señor quiere que tú te despojes de eso. Y ahorita que estábamos hablando acá, es que eso requiere que tú odies eso. Que odies eso y que digas, no quiero más, Señor. De pronto no puedes, pero que lo odies y le pidas al Espíritu Santo que te ayude. Y Jesús ahí va a estar porque Él se dejó desgarrar para que tú te puedas injertar. Pero por eso dice que los que lavan la ropa tienen derecho a ese árbol de vida. O sea, los que sí quieren dejarse limpiar. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le dijo, tengo que lavar tus pies. Los pies representan las raíces. Tengo que lavarte. Y dijo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar? Yo haría lo mismo, o sea, qué vergüenza. Y le dijo, si no te lavo los pies, no podrás caminar conmigo. Y uno a veces no se puede poner de acuerdo de verdad con el Espíritu Santo, porque no podemos caminar con esas raíces viejas. El orgullo nos jala, el resentimiento también, la amargura, nuestras razones, nuestros pensamientos viejos. Por eso le dijo eso el Señor, no puedes caminar conmigo, Pedro, si no te lavo los pies. Y Pedro, ¿cómo era? No, entonces lávame todo. No, los pies no más. Tus raíces, porque si lavo las raíces, lo demás ya. Y no se desanimen, familia. Puede ser que estás como ese bambú ahí en las aguas y cambiando las raíces, y eso duele y eso no es atractivo al principio, como el Señor nos habló de este ministerio. Pero lo precioso es eso. Pero miren lo que dice ahí dice una cosa muy fuerte: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Wow, hace mentira. Entonces tenemos que tener cuidado de quedarnos por fuera. Y confronta tu verdad, confronta la verdad de cada uno de nosotros. Y el Señor no te va a decir fuera, no. El Señor ya sabía que traías todas esas raíces, Él ya lo sabía. Me da pesar con Judas, que se suicidó. En cambio Pedro lo negó, lo terrible. Pero Pedro volvió. Como que le hizo bien esa lavada de pies. Pedro volvió a su casa. Y después fue un hombre tremendo. Ese Pedro inestable, ese Pedro... No, después fue un tremendo hombre de Dios, como todos los apóstoles. Todos eran, ¿se acuerda de esos que hasta peleaban para tener el primer lugar en el cielo? Y esos eran los discípulos. Y peleaban entre ellos. O sea que tenemos esperanza, familia. Pero ellos se dejaron tratar. No te desanimes. Hay un árbol de vida precioso ahí. Y si vienes con la verdad, ese árbol de vida nunca te va a rechazar. El problema de la mentira es que es incompatible con el Señor. Miren, nos pasa con el pastor. Cuando la persona se quiere creer su mentira y le echa la culpa al otro y se cree y no me quiere nadie, y el diablo es astuto para hacerle a uno sentir una mentira. Y la persona no se deja ayudar. Es difícil que se pueda salir esa persona de ese momento. En cambio, cuando nos rendimos, y eso entre nosotros también, el orgullo, la altivez, ¿no? Pero cuando nos rendimos, es tan precioso ese árbol de vida, cómo te recibe y te injerta, como esa rosa de Sarón que muere, pero cuando vienen y lo ponen en el tallo y le cae agua, resucita y resucita mucho mejor. Entonces, el problema no es que vengamos, al Señor nos dice, miren, ¿saben qué? No vengan a mí si no están bien. No, tú vienes con todas tus raíces feas, pero lo importante es que confrontemos el pecado. Confrontemos la verdad. Y el pecado es estar lejos de Él. No, ese es el pecado, estar por fuera de Él. Y tú y yo somos felices, ayúdame, Bellita. Tú y yo somos felices, plenos con Él. Entonces vamos a tener ese cuidado. Y hay una cosa que dice, hay un aspecto que quiero hablar de la ciudad de las piedras preciosas, ¿no?
Y dice la palabra en 1 Corintios 3, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y ahí estaba hablando de cómo el oro, la plata y las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca. Yo creo que en este tiempo de prueba nos ha salido raíces muy feas a las naciones, a los matrimonios. La pastora Patricia en el Congreso contaba a las iglesias, la cantidad de gente que le está pasando cosas muy fuertes. Pero Dios está pasando un fuego. Pero como nos decía el pastor el domingo, este zarandeo, este fuego, no es para mal. Es para que se revele lo que hay profundo, y están saliendo cosas profundas. Pero qué hermoso la iglesia que sigue edificando y trae ese árbol de vida. Esa iglesia que pasa por el fuego y le dice: Señor, acá estoy, mira mis raíces. Me da vergüenza como Pedro mostrarte mis raíces, pero necesito que lo hagas y confrontar esa verdad. Y el Señor lo va a hacer y te va a ayudar, Él lo va a hacer. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a ese precioso árbol de vida. Por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra, activar ese árbol de vida acá. Y qué precioso saber que en Trujillo hay un árbol de vida, que podemos ver la ciudad hasta feíta a veces. Yo no sé si a ustedes les pasa, o podemos ver oscuro, como hoy venía bien oscuro el cielo, tapado con frío. Voltea uno, por acá basura, por acá una cosa, por acá en nuestras naciones, tantas cosas que hay. Pero saben, hay un árbol de vida precioso. Estos días alguien me decía: pastora, tiene que tomar descanso. Y sí, hemos estado con mucha cosa. Y me dolió mucho no ir a Colombia. No sé, me impactó. Ya llevo casi 2 años pero yo le decía: Señor, necesito encontrar mi jardín acá. Necesito encontrarte acá. No descansaré hasta no tener tu jardín acá. Que esté en Colombia, en el lugar que sea, porque también he estado en paisajes maravillosos y mi corazón estaba oscuro. Pero acá dice: no necesitarás que salga el sol. De pronto estás viviendo un momento bien difícil. Y estamos viviendo un momento difícil. Pero ese sol de justicia adentro, que puedes ver las circunstancias más difíciles de tu vida, de tu matrimonio, de tu corazón, pero ahí está ese árbol de vida. Ahí está Él. Y bueno, vamos a darle gracias juntos a ese precioso árbol de vida que es Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias porque Él te ama. Dale gracias porque Él vino por ti. Dale gracias por esa paciencia que tiene contigo para ir a la raíz más profunda de tu corazón. ¿Quién mejor que Él, que conoce esa raíz? De pronto ancestral, cultural, de generaciones desde Adán y Eva venimos con esas raíces. Dale gracias a Jesús en esta noche. Señor, queremos darte gracias por haberte sembrado en esta tierra, acá en Perú, en Colombia. No te sembraste en lugares hermosos, viniste a sembrarte en lugares donde habían cardos y espinos. Y esos espinos te hirieron, Señor, te traspasaron. Hiciste tanto por nosotros para tener ese árbol de vida. Pero, Señor, enséñanos a injertarnos. Y si tengo que confrontar mi verdad, aún esas raíces viejas,
Si tengo que confrontar, Señor, esas cosas que me duelen, que quisiera esconderlas como Pedro, que me dan vergüenza, que las quiero tapar, o le quiero echar la culpa a otros, Señor, aún a ti. Señor, si tengo que ser como ese bambú que está por años ahí. Y gracias, Espíritu Santo, por ser ese río. Gracias por siempre estar ahí tratándome de limpiar. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia. No quiero estar en ese árbol de la independencia, no quiero estar ahí. Y si tengo algún área, Señor, todavía con vestigios, si estoy todo conectado todavía en algún área, te pedimos, Espíritu Santo, que en este tiempo podamos renunciar, injertarnos en ese precioso árbol de vida y producir frutos siempre, Señor, siempre, aún en la sequía, como dice tu palabra. Y Señor, que toda maldición sea quebrantada y que vengan aún para las naciones sanidad. Están saliendo las cosas feas, pero hay esperanza, Señor, porque el árbol de vida está en nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.